En el tutorial de hoy vamos a dibujar un paisaje de invierno lleno de nieve y con este río. Es muy fácil, así que aunque ahora te parezca complicado, quédate a ver el vídeo y a hacerlo conmigo porque vamos a ir paso a paso. Como siempre, el programa que estoy utilizando es Procreate. Mi iPad es el iPad Air de 2022. Y si tienes otro programa o otra herramienta, no te preocupes porque todo lo que vamos a ver aquí se puede adaptar a cualquier programa digital. Empezamos con el tutorial. Vamos a empezar creando nuestro lienzo. Esta vez le voy a dar al formato A4 que viene ya predeterminado. Si estás en otro programa, es un lienzo de 21 por 29,7 centímetros, que es el tamaño de un folio normal. Y esta vez vamos a hacer una ilustración en vertical. Tienes la paleta de color para descargar abajo en la descripción y también tienes para descargar mi paquete de pinceles, que es totalmente gratuito. Es para Procreate. Si estás en otro programa, no te preocupes, que también vas a poder dibujarlo sin problema utilizando algunos pinceles que sean parecidos. Vamos a empezar por la base de lo que va a ser nuestro paisaje, las formas generales, y luego vamos a ir añadiendo detalles. Vamos a coger el primer color, que va a ser el segundo de la primera fila. Yo voy a coger el pincel de liner limpio y más o menos a la mitad voy a hacer una línea recta, voy a mantener pulsado y luego con otro dedo voy a pulsar para que sea completamente recta y lo voy a rellenar. Esta va a ser la parte donde vamos a tener la nieve. Vamos a crear otra capa y la vamos a poner debajo, y a esta capa la vamos a colorear con este color de aquí, que es el primero que tenemos en la segunda fila y va a ser el color del cielo. Este color luego le vamos a añadir nubes y montañas y le vamos a hacer algunos degradados también. Aquí puedes ir renombrando las capas si quieres. Yo le voy a poner fondo y a esta le voy a poner nieve. Y ahora lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar el río que va a venir en esta dirección. Para dibujar el río en una nueva capa, vamos a usar este de aquí, que es el primer color del todo. Y aquí el río va a empezar siendo muy finito y luego a medida que se acerca a nosotros, se va a ir haciendo más ancho. Aquí con la goma puedes ir ajustando un poco hasta que te guste la forma. Incluso esto de aquí lo voy a hacer todavía más finito porque está muy lejos. Y entre más lejos, más pequeñito se va a ver. Yo lo voy a dejar así. Ahora no se diferencia muy bien entre un color y otro porque le tenemos que añadir todavía el color blanco encima y dibujar la nieve. Ahora en esta misma capa de nuestro río le vamos a dar a bloquear alfa y vamos a seleccionar el tercer color. Con este color vamos a hacerle un degradado al agua y la parte de aquí delante la vamos a hacer más oscura. Para eso voy a coger el pincel de Watch. Aquí puedes coger cualquier pincel que sea grande y difuso.
y le voy a dar color oscuro a todo esto. Ahora voy a ir apretando menos para ir aclarándolo y poder hacer ese degradado en el río. Este pincel tiene un poquito de textura, pero como te digo, puedes coger cualquier otro. Ahora vamos a dibujar las montañas en una capa nueva. Y para esto voy a coger también el pincel que tenía antes, el de liner limpio. Aquí el tercer color de la segunda fila. Y vamos a hacer la silueta de unas montañas. Yo la voy a hacer más bajita por aquí en la zona donde está el río. Y ahora por aquí la voy a ir haciendo más alta. Y por aquí voy a hacer lo mismo, que sea una forma que no esté demasiado controlada. Y no hace falta que salga bien a la primera porque luego podemos modificarla. Me la voy a llevar debajo de la nieve. Y ahora, una vez que la tienes, puedes retocar un poquito la forma. Esta, por ejemplo, la voy a hacer un poco más picuda. Quizá por aquí añadir alguna más. Ahora en la capa del fondo vamos a hacerle también un degradado al cielo. Le vamos a dar a bloquear alfa y vamos a elegir aquí el segundo color. Voy a coger de nuevo el pincel de Watch o algún pincel que sea difuso y voy a oscurecer toda la parte de arriba del cielo y voy a dejar la parte de aquí más clarita. Aquí como no me queda muy difuso, lo que voy a hacer, no quiero que se me noten estas líneas, lo que puedo hacer es darle en ajustes y me voy a ir a desenfoque gaussiano. Ahora voy a darle un poquito hacia la izquierda, ¿ves? Esto lo que me hace es suavizar un poquito ese degradado hacia la derecha, que he dicho hacia la izquierda, ¿vale? Aquí puedes verlo y ajustalo, yo lo voy a dejar así. Ahora vamos a hacer también un pequeño degradado en las montañas, aunque este va a ser más sencillo. Le vamos a dar también a bloquear alfa y vamos a elegir el color azul que está el último. Y aquí también le voy a dar un poquito de degradado, pero para eso voy a coger otro pincel. Voy a coger el de ruido fino y le voy a dar también aquí un poquito de degradado. Vale, con todo esto lo que vamos a hacer es conseguir profundidad. Ahora vamos a ponernos ya con la nieve y con los árboles. Primero vamos a dibujar los árboles, que va a ser muy fácil. Voy a coger este color de aquí y el árbol lo vamos a hacer con un pincel que yo he creado y te lo voy a dejar abajo también para que lo puedas descargar. Es un pincel de árbol. Si no lo tienes, también puedes dibujar la silueta del árbol, aunque te va a llevar un poquito más de tiempo. Y vamos a poner un árbol aquí. Bueno, lo podemos cambiar de sitio, lo voy a dibujar más o menos aquí.
por la mitad. Y ahora en otra capa voy a hacer otro un poquito más alejado y más pequeño. Este lo voy a colocar por aquí. Vamos a hacer ahora la silueta de las nubes. Voy a acoplar estos dos árboles para que se me queden juntos. Y ahora en una nueva capa vamos a hacer las nubes. Aquí vamos a coger para las nubes este color clarito que es el cuarto. Es como un color celeste, no llega a ser blanco, porque el blanco lo vamos a utilizar para las luces. Y para las nubes vamos a coger un pincel. Voy a coger el pincel base opaco para hacer simplemente la forma general y luego con otro pincel lo vamos a retocar un poco. Aquí voy a dibujar dos nubes, una muy grande a este lado y a este lado otra. Y lo vamos a hacer con una forma básica. La vamos a poner por detrás de las montañas. Y a este lado voy a dibujar otra. He dejado aquí un huequito en esta zona para poner el sol, ¿vale? Que eso lo vamos a hacer ahora. Y ahora en una nueva capa por detrás de las nubes vamos a poner el sol. El sol tienes aquí en el primer color un amarillo clarito y lo vamos a dibujar aquí escondido detrás de las nubes. Ya tenemos lo que es toda la base de nuestra ilustración y ahora ya tenemos que ir añadiéndole toda la nieve. Le vamos a añadir los detalles al agua, a las nubes y le vamos a ir dando profundidad. Vamos a hacer primero la capa de la nieve, que la hemos hecho con este color, parece como gris, y ahora en una capa encima la vamos a subir una capa más, la vamos a poner encima del río, que también vamos a dibujar algunos salientes y algunas piedras que entran dentro del río. Voy a volver a coger el pincel de Watts y aquí vamos a empezar a dibujar la nieve. Haciendo manchas que luego vamos a difuminar. Si ves, no llego hasta el final, sino que dejo aquí un pequeño borde. Aquí vamos a dibujarla también en toda esta zona. Esta parte de aquí la vamos a dejar más oscura. Ahora vamos a difuminar también esta transición para que no quede tan brusca. Y luego aquí en el fondo voy a hacerlo más pequeño. Voy a dejar aquí también una pequeña separación como para que haya dos planos diferentes porque esta parte de aquí está más cerca y esta está más lejos. Y así podemos diferenciarlos.
Y por aquí también le vamos a dar la nieve, la luz, digamos, porque nieve en realidad es todo, la nieve no es blanca, es según el color de la luz y la sombra que haya, se va a ver más blanca o se va a ver más azul o más gris. Entonces las partes blancas que le estamos añadiendo es la parte donde incide más el sol, donde incide más la luz. Esta también le voy a hacer un poquito más para acá. Y aquí en el fondo también. Ahora vamos a coger la herramienta de dedo, que es una herramienta que nos ayuda a difuminar, y también puedes seleccionar con qué tipo de pincel quieres difuminar. Aquí podemos coger, vamos a probar el de ruido fino, a ver cómo se ve. Sí, no se ve mal, me gusta porque le da cierta textura. Y vamos a difuminar estas partes para que no se vean tan bruscas. Entre más grande hagas el pincel, más suavizado se va a ver, porque si lo haces muy pequeño, vamos a hacer la prueba, y difuminas con el pincel muy pequeño, te van a ir saliendo este tipo de manchas que no quedan nada bien, así que mejor que hagas el pincel grande y hagas trazos grandes para difuminar. Aquí le voy a añadir también un poquito más. Aquí tómate tu tiempo para difuminarlo para que se vea bien, que se vea blandito como es la nieve. Y una vez que lo tengas, vamos a hacer también aquí algunas rocas y algunos trozos de nieve que se van a quedar en el río. Voy a eliminar esta parte de aquí que se me ha colado hacia adentro. Ahora en la misma capa de la nieve, en la blanca, vamos a dibujar con el color base el segundo. Vamos a hacer por aquí algunas piedras como si estuvieran dentro del agua. Puedes dibujar unas más pequeñas, otras más grandes. Aquí voy a hacer una grande. Aquí una pequeñita. Y aquí quizá pegada a la nieve le voy a hacer otra. Quizá otra pequeñita por aquí.
no pintar demasiadas porque si no también se va a recargar. Y ahora con el mismo color blanco que hemos estado utilizando, le vamos a dar a bloquear alfa y vamos a dibujar encima de estas rocas con el pincel de Watch la parte blanca de la nieve. Como es una parte también más pequeñita, voy a utilizar el Watch seco, que me da una textura diferente. Aquí la puedes ver la diferencia. Así que me voy a quedar con este, con el Watch seco, y en la parte de arriba, que esté bloqueada la capa, es importante bloquear alfa. Aquí en la parte de arriba le voy a dibujar la nieve. También si quieres puedes difuminar con la herramienta dedo si hay alguna que te gustaría suavizar un poco. Yo voy a suavizar esta un poquito. Y ahora en el contacto con el agua de la piedra y entre la piedra y el agua debería haber una pequeña sombra, que es lo que hace el contacto. Así que vamos a dibujar ahora esa sombra por todo el río. Esta nueva capa le puedes poner sombra río. Y aquí vamos a seleccionar este color que tenemos aquí y lo vamos a hacer un poquito más oscuro bajándolo hacia abajo. Vale, ya tenemos un color parecido. Ahora le vamos a dar también a multiplicar y con el pincel más finito vamos a ir haciendo una línea en la parte de abajo de las piedras. También lo vamos a hacer en algunas zonas del lateral del río. Lo vamos a hacer también por aquí. No por todo el borde, porque si no nos va a quedar un borde en el río oscuro y va a quedar muy mal. Lo vamos a hacer solo en algunas zonas. También lo vamos a hacer aquí. Y por aquí lo vamos a hacer también de forma más finita. De hecho, incluso voy a aclarar un poquito el color. Y aquí con un trazo más fino.
también por aquí, por esta curva. Ahora una vez que lo tienes, le podemos bajar un poquito la opacidad si ves que está muy oscuro. Yo lo voy a dejar a un 80%. Y ahora vamos a dibujarle también al agua. Quizá por aquí le voy a añadir otra línea. Ahí. Y ahora vamos a dibujarle al agua también algunas líneas de color blanco para resaltar el efecto del agua. Le vamos a poner aquí agua. Y ahora vamos a seleccionar el color que tenemos aquí, el del agua, y lo vamos a hacer más clarito sin que llegue a ser blanco. Y con este color vamos a ir haciendo algunas líneas finitas y también entrecortadas que vayan en la dirección del agua. Aquí que nuestro color se va haciendo más oscuro, lo vamos a seleccionar este color y lo vamos a aclarar un poquito. Y vamos a seguir haciendo esas líneas. No tienen que ser muchas, ¿vale? Porque si te pasas se va a ver extraño y se va a recargar. Y lo importante y lo que más le va a dar ese efecto de agua es que las vamos a dibujar aquí alrededor de las piedras. Incluso más clarito aún para que destaque más. Y también puedes dibujar alguna por aquí que esté más cerquita de la orilla. Y ya tendríamos ese efecto en el agua. Ahora vamos a dibujar la nieve de los árboles, que ya tenemos la base hecha. Y encima del árbol vamos a hacer una capa nueva y vamos a poner nieve árboles. Vamos a coger el mismo color de la nieve y yo voy a utilizar el wash seco. Y aquí vamos a ir desde arriba hasta abajo añadiendo algunas partes de nieve en el árbol.
Voy dejando algunas zonas sin esa nieve. Quizá por aquí un poquito, por las ramas. Siempre puedes alejar tu dibujo para ver cómo se ve. Aquí la parte baja del árbol, como termina en línea recta, vamos a añadirle luego aquí como un monto de nieve para tapar esa parte y que no se vea así. Y luego en el otro quizá le pongamos que se vea un poquito el tronco. Ahora, ¿qué pasa aquí con la nieve? Que está muy iluminada y esta parte toda estaría en sombra. Así que lo que vamos a hacer es cambiarle el color porque creo que es muy claro. En la nieve, en la capa de la nieve, le vamos a dar a bloquear alfa y vamos a elegir el color gris que tenemos aquí y le vamos a dar a rellenar capa. Vale, ahora se ve quizá muy oscuro, pero luego vamos a iluminar toda esta parte de aquí. Voy a hacer lo mismo, pero en el otro árbol. Este árbol, como hemos dicho, en la parte de abajo podemos retocar un poco la forma, nos vamos a la capa y podemos borrar. Voy a borrar quizá esto de aquí y le podemos dejar que se vea a lo mejor un poquito el tronco. Podemos darle más forma ahora con nuestro pincel. Y ahora vamos a iluminar con el blanco, vamos a cogerlo ahora sí. Y vamos a dibujar en la nieve, en la parte de aquí, en la derecha que está donde está el sol, vamos a dibujarle aquí toda esta parte más iluminada. No tiene que quedar perfecto porque esto lo estamos haciendo a grandes rasgos y luego cuando alejamos nuestro lienzo se ve como de forma más clara.
Vamos a hacer lo mismo en el otro. Aquí tómate tu tiempo también. También puedes coger, como hemos hecho antes, el dedo y difuminar un poquito. En las transiciones, si no quieres que se vean como tan bruscas. Y ya tenemos ahí la nieve de los árboles. Vamos a probar a cambiar el color de los árboles porque creo que son muy claros y podrían destacar más. Vamos a probar este color de aquí, que es el quinto. Y en la capa de los árboles le vamos a dar a bloquear alfa y a rellenar capa. Y sí, creo que este color le queda mejor. Ahora vamos a ir a las nubes y vamos a darle también un poco de volumen y profundidad. Nos vamos a ir a la capa de las nubes y en una capa encima le vamos a dar a máscara de recorte. Tiene que salir de aquí una pequeña flechita. Y lo que vamos a hacer es elegir el color blanco que tenemos aquí, que es el mismo de la nieve. Y yo voy a utilizar el watch. Vamos a darle volumen por algunas zonas. Estas que están por aquí más cercanas al sol. También por aquí. Por el medio también algunas. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Vamos a darle por esta zona más clarito. Ahora, para que no sea tan cortante la línea, porque las nubes no son tan perfectas, en una nueva capa vamos a coger el wax seco o algún pincel que sea más finito y vamos a deformar un poquito este borde para que no sea tan cortante.
Vale, ya lo tengo y ahora con el mismo pincel y con el color base de la nube, no el blanco sino el base, vamos a dibujar también algunas nubes por aquí que van a ser formas un poco como te vayan saliendo, así en horizontal. Aquí vamos a hacer una un poquito más grande. Y ahora con el pincel blanco vamos a darle también un poco de luz en la parte de arriba. Y ahora le vamos a dar también una sombra a las nubes más por la parte de aquí. Nos vamos a ir a la capa original, la que pone nubes, le vamos a dar a bloquear alfa y vamos a seleccionar, vamos a probar este de aquí. Voy a coger aquí el de textura, textura 1. Le voy a bajar la opacidad también para que no sea muy brusco y le voy a dar por aquí. Le voy a bajar más la opacidad, de hecho la voy a poner a un 20%. Para que no se vea demasiado exagerado. Y aquí en la capa de donde hemos hecho la parte blanca, también puedes utilizar la herramienta dedo y difuminar un poco toda esa parte. Vale, ahora lo que vamos a hacer es en el sol, vamos a darle brillo y nos vamos a ir a la capa del sol y en una capa encima vamos a escoger el mismo color y con un pincel vamos a probar el de nubes. Aunque ponga nubes, yo lo utilizo para muchas cosas. Y vamos a hacer aquí un halo grande. Aquí en ajustes le vamos a dar a desenfoque gaussiano y también vamos a desenfocar un poco esta luz. Ahora le vamos a dar algunos detalles a las montañas. También le vamos a pintar la nieve. Así que nos vamos a ir a la capa de las montañas, vamos a hacer una capa encima y le vamos a dar a máscara de recorte. Vamos a elegir el mismo blanco y yo voy a utilizar también el pincel de gouache seco y vamos a dibujar nieve en la parte superior de las montañas, en este pico de aquí. Como ves por aquí dejo caer algunas líneas para darle ese efecto a la ladera de la montaña. Por aquí voy a hacer otra.
Y vamos a elegir también otro color. Vamos a probar este de aquí, que es el último. Este es con el que hicimos el degradado al principio. Y vamos a ponerle también con este color algunas líneas. Quizá por aquí. Ahora entre las montañas y la nieve, en la línea de horizonte vamos a dibujar también una capa. La vamos a poner aquí encima de la capa de la nieve, esta del suelo. Y aquí voy a coger este color oscuro, que es el último de la segunda fila. Y vamos a hacer por aquí también como una especie de silueta que no tiene por qué tener una forma en concreto. Puedes hacerla un poquito regular por encima y por algunas partes más alta y por otras partes más baja. Y vamos a añadirle ya los detalles finales aquí a este árbol en la parte de abajo. Y vamos a hacer una nueva capa encima del todo. Y vamos a coger este color, el quinto color de la segunda fila. Y aquí voy a dibujar con el mismo pincel también una forma un poco abstracta, que va a ser como un arbusto, que le vamos a dibujar también un poco de nieve. Aquí, si no te gusta el tronco, también puedes dibujar otro. Yo lo voy a dejar así. Y aquí también un color más oscuro, vamos a coger este gris. Y vamos a dibujar también aquí como si fuesen tres formas abstractas. Que van a ser como unas bolas de nieve que se han quedado enganchadas en una rama. Y ahora, con el mismo color de esta de arriba, vamos a darle aquí otra capa. Y ya con el blanco podemos darle un poquito de iluminación por aquí. También se la podemos dar a esta parte de aquí. Y en esta mancha vamos a seleccionar también el color y lo vamos a aclarar un poquito para darle un poco de textura. Y le vamos a hacer unas líneas como si fuese una especie de matorral.
Vamos a suavizar un poquito para que no se vea tan brusco. Y aquí también vamos a suavizarlo un poco. Y por último vamos a dibujarle la rama. Vamos a coger el mismo color del árbol. Y en una capa por debajo, con el mismo pincel Watch, le voy a dibujar por aquí la silueta de una rama. Y ya como detalle final y terminamos, vamos a añadirle unos rayitos al sol. Nos vamos a ir a la capa del sol, vamos a seleccionar el color y vamos a hacer algunas líneas muy finas para dibujar un poco esos rayos. Vamos a dibujar otro por aquí. Y listo, ya tenemos nuestro paisaje terminado. Si quieres puedes etiquetarme en redes sociales para enseñarme cómo te ha quedado. Déjame un comentario, dale a like y suscríbete al canal para poder seguir creando contenido para ti. Y nos vemos en el siguiente tutorial.